Sí, porque si no están bien, se lo voy a devolver. O no se lo devuelvo, le pongo cero. A ver, veamos. Este es el tanque de almacenamiento, no es este. No es el práctico uno. Ingeniero, el práctico uno nos dio hasta el 10 de noviembre para subirla a la lámina, porque nos los devolvió a todos. El práctico uno no ha hecho nadie. Ajá, nos los devolvió la anterior clase y nos dio hasta el 10 para completar con la lámina. El 10 de noviembre. Ajá. Ya, yo pensé que ya estuvieran por lo menos uno o dos. Bueno, no. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre tanque de almacenamiento? El práctico 3 sería. Por ejemplo, en el práctico 3 nos da la capacidad que usted quiere y la altura y el Sí. diámetro. Y el diámetro tenemos que calcularlo. Pero como es soportado, o sea, usted dijo que, por ejemplo, para autosoportado tiene que ser, el diámetro tiene que ser menor a 18,20. Sí. Y en soportado, o sea, podemos tantear, o sea, cualquier altura y cualquier diámetro. No, no cualquiera. Eso podría explicar, es lo que no entendí muy bien. No cualquier altura ni cualquier diámetro. La altura tiene que ser múltiplo, en lo posible múltiplo de 2, ¿no es cierto? Porque tiene 2 metros la altura de la chapa. Y el diámetro, el desarrollo, tiene que ser múltiplo de 6, en lo posible, para poder utilizar una chapa, o sea, para que no haya desperdicio de chapa. Ah, pero puede ser, o sea, ya mayor a 18,22, ¿no? Entonces, Claro, puede ser porque no es autosoportado. ya, gracias. Entonces el diámetro puede ser 20, 25, no sé, lo que ustedes calculen. O sea, Y la cuando es... altura, ¿no? Normalmente se parte de una altura, qué sé yo, una altura determinada, y se va calculando el diámetro. O se calcula el diámetro, de manera de que el desarrollo sea múltiplo de 6. A ver si voy a abrir un Excel. ¿De cuánto era?
¿De cuánto? ¿El práctico de cuánto era? El práctico solo nos dio el ¿La volumen capacidad de cuánto? de 5 Cinco- millones de litros. Sería 5.000 metros cúbicos, Ajá. Nos dio ¿cierto? la inclinación 15 grados, el peso específico del combustible 0,95, Ya. las chapas 2x0. Solamente vamos a calcular vamos a dimensionar el tanque. 5 millones de pies cúbicos. El volumen está dado por la superficie de la base, ¿no es cierto? Por la altura, ¿no es cierto? Por la altura H. ¿Sí? Vamos a suponer que la altura H sea ¿de cuántos metros? Vamos a ponerle 18 metros. Y el diámetro por pi, a ver, vamos a hacer un tanteo. Si fuera 20 metros, el diámetro, el desarrollo nos va a dar el diámetro por 3, 14, 16. 62. 62 no es múltiplo de 4, de 6, mejor dicho. Tendría que ser 64 o 6 por 8, 64, ¿no? No, 6 por 8, 48. Tendría que ser 60, ¿no es cierto? O 66, para que sea múltiplo de 6. Si ponemos 60, el desarrollo, ¿cuánto sería el diámetro? Si fuera 60, ponemos diámetro 60 dividido entre pi, 3,1416. Sería 19 metros. Vamos a ver cuánto da eso, el volumen. Este es el volumen, ¿cierto? El volumen va a ser igual a la superficie. ¿Cuánto sería la superficie de la base? Sería, vamos a hacerlo esto. La superficie de la base va a ser el diámetro al cuadrado, ¿cierto? Por 3,1416. Todo eso dividido entre 4. Entonces, como tenemos la altura, el volumen aquí va a ser esta, que es la superficie de la base, por la altura. Me da 5.000. 5.156, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto más es? Vamos a ponerlo aquí.
dividido entre 5.000 es el 3%. Es muy poquito, 3%. Tiene que estar entre el 5 y el 10%, ¿no? Si le pongo aquí, en vez de 18, que sea 20 metros, ya me da el 24%, ¿cierto? Me da el 14% más, ¿no es cierto? 15% más. Pero entonces podemos ponerle 21 metros. 21 metros no es múltiplo de 2, pero la última, el último anillo se puede cortar a la mitad la chapa, media chapa, pero como son 10 chapas, se utilizan 5 chapas, ¿cierto? 5 chapas de 2, nada más que la última es de media. Y entonces aquí me da 1.20, o sea, 20% más. Que ya, Ingeniero, disculpe, sí. la relación es de 8 a 10% para la capacidad nominal. No, de 5 a 10. De 5 a 10, ya. O de repente lo podemos dejar en 19. ¿Sí? 19. Ah, no, 19 da 9%. Ese está bien. La altura de 19 metros. Entonces, ingeniero, la altura es lo que podemos, o sea, ir cambiando, ¿no? Para llegar a ese Sí, porcentaje. Ah, ya. la altura se puede ir cambiando. O también, por ejemplo, si nosotros queremos poner que no sea de 60 metros, que sea de 60, 54, ¿no es cierto? La más cerca. Sería 9 por 6, eso es 54, ¿no? Sí, Menos 6 son 54, digamos 54 aquí. Entonces, el diámetro sería 17. 17 metros. El diámetro sería Pero, ingeniero, al ser de 17 ya, no, ya 17. sería como autosoportado, ¿no? Entonces aquí pondríamos, ¿cómo? O sea, si no sale Perdón, el diámetro de 17 este de tamaño. aquí, Ujú. a ver, he calculado mal la superficie. Ingeniero, No, una pregunta. está bien, la superficie está ahí, 17. Claro, aquí ya sería autosoportado, pero tendría que aumentar la superficie, en la altura, digo. Sería 17 y sería aquí 19, 22, a ver, 23 metros. Digamos 23 metros de altura, que me da el 7% más. Ingeniero, una pregunta. ¿En ¿Sí? múltiplo de 2 la altura se elige o un múltiplo se elige? ¿La altura asumida? La altura, podemos intentar que sea múltiplo de 2, pero si no, si es múltiplo de 2, lo aumentamos 1 y la última virola, el último anillo, si ustedes quieren, va a ser de 1 metro. Por ejemplo, aquí va a tener, si es de 20, 23 metros, ¿no es cierto? Va a haber, va a haber 11 anillos de 2 metros y un anillo de 1 metro. Se la corta por la mitad la chapa, entonces
como va a tener 9 chapas, el último anillo va a ser 9 chapas de 1 metro, o sea, se compran 4 chapas y media. Entonces, esto se hace solamente para optimizar la utilización de las chapas. Pero como no es autosoportado, puede ser más de 20. Puede ser de más de 20 metros el diámetro. Y entonces, si fuera 60, como dice, vamos a ver aquí, el diámetro, como pusimos aquí, 60, me da 19.10. Y 19.10 con una altura de 19, ¿verdad? ¿No? Me daba el 9% más. Entonces, ingeniero, en el examen, por ejemplo, si usted nos pide calcular la capacidad y todo eso, perdón, altura y eso, dimensionarlo, ¿no ve? Entonces, la diferencia entre autosoportado y soportado sería que, o sea, la altura sí la puedo asumir, la puedo ir cambiar para calcular esa, si quiero un 10% o un 5% más de capacidad. Si le digo que es autosoportado, el diámetro Ajá. tiene que ser 18 o máximo 18.2, creo. Si le digo que Ajá. es autosoportado, no puede ser mayor a 18.2. Y si nos pide soportado, entonces yo puedo Puede asumir ser, mayor puede ser a... mayor. Ah, ingeniero, y en el práctico 2 nos dio un diámetro, o sea, nos dijo que era autosoportado y nos dio un diámetro de 18,3. Y lo hicimos con eso. ¿Está bien igual? Está bien, claro, porque Ah, le dije ya. que era autosoportado. Entonces Ah, ahí ya se utiliza la fórmula ujú. para el Y cálculo ya, del... Y y ya para el, en el perdón. soportado no se utiliza ninguna fórmula, sino para el espesor de la chapa del techo. Sino lo que dice la norma, que para diámetros mayores a 15, entre 15 y 30 y tanto, creo que, si no me equivoco, la chapa mínima es de 6.35 milímetros del techo. Y la estructura del soporte del techo, no, ustedes eso no saben calcularla. Yo les he dicho que la estructura del techo, las vigas principales normalmente son de perfiles U, UPN 200, UPN 300, y las vigas secundarias, ¿no es cierto?, las que dan vuelta, son de angulares de 2 pulgadas, angulares de 50 milímetros. ¿Sí? Sí. Entonces, pero, por ejemplo, del techo de soportado, nos mostró el gráfico y todo, pero no hicimos ningún cálculo de estructura, solamente lo haríamos como No, no, autosoportado y no, cambiaría el espesor nomás. sí, así es. Y el espesor de la chapa. Y la cantidad de chapas que entran, ¿no? Eso sí saben calcular. Sí, a ver qué pregunta más. Por ejemplo, si, ya aclaré todo esto, y si entra, por ejemplo, el dimensionamiento del terreno, usted nos dio, por ejemplo, el área de acabado, de máquina y todo eso, ¿no? Eso, Todas tienen que estas, hacer plano, tienen que hacer ah, plano. Y ujú. tienen que poner el área de la máquina, ¿no es cierto?, en el Ujú. plano. Tienen que Ah, ponerlo el área de la máquina. Yo le dije de que era un sistema de producción por producto, entonces, ¿cómo es por producto? ¿No es cierto? La materia prima entra a la primera máquina, sale de ahí, va a la segunda, sale de ahí a la tercera, y así sucesivamente. Pero eso tienen que mostrarlo en el plano. Y en el plano también tienen que mostrar el área de acabado. El área de acabado entra dentro del galpón, porque el acabado no puede estar fuera del galpón. Nada más que el área de acabado no se multiplica por 1, por 2 o 2,5, no sé, dependiendo del tipo de proceso. A ver, voy a ver si lo puedo mostrar. Este es en el práctico 1. Sí, del 1 es ingeniero.
no hay ni uno, pues. Pero en muchos casos me pusieron el área de acabado fuera del galpón. Y, por ejemplo, la administración y todas La esas áreas. administración, si ustedes, eso es opcional. Si quieren, lo pueden poner dentro del galpón. Si no, pueden ponerlo afuera, pero afuera Ujú. tienen que estar a una distancia entre edificio y edificio de 5 metros. Igual los almacenes, ¿cierto? Es a criterio, el almacén puede estar dentro del galpón, pero también puede estar afuera. Si está afuera, tiene que estar a 5 metros de distancia del galpón principal. Ya, ingeniero. Pero las áreas de servicio y de taller mecánico y todas esas cosas normalmente están dentro del galpón, porque para ir al baño no se van a salir afuera. El comedor igual. Normalmente el comedor también está dentro del galpón, pero si quieren lo pueden hacer afuera. Si las empresas tienen mucho ruido, mucha polución, los baños y los vestuarios y la cocina, el comedor están afuera, normalmente cerca de la administración. En el edificio de la administración, ahí pueden hacerlo también los baños, ¿cierto? Ya, Y el está comedor, bien. eso ya es a criterio, pero hay que dibujarlo. No me pueden decir, a veces el área de acabado así, el acabado grandango y todo lo demás chiquitito. Ingeniero, una pregunta. Si estoy haciéndolo en, en Excel, ¿lo puedo juntar, el plano lo puedo hacer en AutoCAD y colocar la imagen en el Excel? No, aparte, una hoja. Aparte, si puede poner un PDF en el plano. A una hoja aparte para el plano en Los AutoCAD, ¿no? planos siempre tienen que estar en una hoja aparte. Ah, y entonces serían dos No pueden, PDF. no pueden meterlo al plano en el Excel, porque ahí no se ve la escala. Tienen que Mm, ponerlo en una hoja aparte, Porque el archivo en AutoCAD se puede hacer en PDF también. o en PDF también. En PDF queda bien. Ingeniero, ¿y en el examen va a pedir con dibujo o sin dibujo? Porque, bueno, yo recién, bueno, este año me compré una computadora y estoy aprendiendo recién a usar AutoCAD y estoy algo lenta en eso. Pero sí los cálculos y todo lo puedo hacer. Pero para los dibujos sí necesitaría un poco más de tiempo. Sí, De ingeniero. repente un dibujo a mano alzada puede ser. Eso sí han hecho, ¿no? Sí, pero nos daría más tiempo, ¿no? No, el tiempo es el mismo para todo. El tiempo es el mismo. Ya, pero considérelo, por favor. Porque en dibujo creo que nos vamos a tardar más. Pero No, no creo. Son cosas sencillas. Son cosas sencillas. Pero los prácticos sí tienen que estar bien hechos. Si no, no les voy a probar los prácticos si están mal hechos. no está bien, ingeniero. Muy bien. Algo más sobre los tanques de almacenamiento. Creo que no les he mostrado los tanques de almacenamiento. Creo que hay aquí un tanque de almacenamiento. Creo que este es
Este es un tanque de almacenamiento de combustible, por ejemplo. Es lo que yo les decía, que tienen una escalera, ¿no es cierto? Esta escalera es helicoidal, parte de la base y va girando. Y arriba tienen una pasarela, ¿ves? Este es el tipo de pasarela que tienen. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas de medición aquí encima. Tiene una entrada de inspección también y tiene muchas entradas para hacer las mediciones. Entonces, esto es por seguridad. Este es un tanque de almacenamiento de combustible. Este es otro tipo de tanque, ¿ves? Esto se hace a veces, esta piscina de aquí, se hace para evitar derrames. Cuando hay algún derrame, para evitar contaminación, mejor dicho, del piso. Aquí le hacen este tipo de piscinas así. Si hay algún derrame, llega hasta ahí, ¿cierto? No pasa al piso. Y este es otro tipo de escalera, esta es la escalera marinera, la escalera marinera. Este de aquí son las válvulas de alivio. Disculpe, ¿válvulas de qué? Válvula de alivio. Cuando tienen, como son combustibles, por aquí sale el gas, ¿cierto? Se evapora un poco el gas que se acumula. Esas son las válvulas de alivio, este tipo, sí. Hay otros tipos de válvulas, pero esta es la más común, digamos, así como un codo. Y esto es, una, es un tubo o una manguera de plástico transparente para mirar el nivel de líquido que está almacenado acá. Aquí se mira el nivel de líquido que está almacenado. Esto se llama visor de nivel. Estos son los tanques, ¿eh? Esta es la escalera que decía anteriormente. Esas escaleras helicoidales van para más que todo para los autosoportados, creo, ¿no? No, esto es por tanques que son, por el tamaño del tanque, son tanques de gran diámetro y bastante altos. Entonces, para subir se tiene que subir más cómodo así, ¿no es cierto? Que una escalera mecánica, mejor dicho, una escalera marinera. Estos no son muy altos, estos tipos de tanques no son muy altos y su diámetro tampoco son muy grandes. Pero estos sí, el diámetro es grande y son bastante altos. Ingeniero, en el examen igual va a entrar teoría o solamente para ser práctico. No, teoría también. También teoría. Y más o menos como cuántas preguntas para así administrar bien mi tiempo, digamos. No sé, depende Normalmente hago entre 5 y 8 preguntas. Ya, gracias. Bueno, eso sería en cuanto a tanques de almacenamiento. Si no hay duda, si hay alguna duda, es ahora. Si no, pasamos a los tanques de recipientes sometidos a presión. Inge- Ingeniero, disculpe, yo tengo una consulta en lo de galpones, cuando se calcula la carga por el
en el viento, cuando calculamos el área proyectada, es el largo por la altura. Ahora ahí tenemos que descontar de ese largo, por ejemplo, para el tema de, o sea, como calcularlo como dos rectángulos diferentes y después dos rectángulos diferentes y después sumarlo descontando los 1 metro de alero que tiene la parte de arriba. No. O lo calculo como todo. Es el área proyectada. O sea, sería, digamos, por ejemplo, digamos, si mi longitud, digamos, de 52 y mi altura, digamos, de las columnas 7, entonces sería, digamos, 52 por, entre paréntesis, 7 más 2.86, digamos, que es lo que tengo de la hipotenusa que calculé no diré del alto de la cercha. Sí. Entonces sería 52 por, entre paréntesis, 7 más 2. Ahí tiene dos áreas, ¿no es cierto? El área de la pared, Ajá, eso. la altura de la columna, Ya. por la longitud del galpón, ¿cierto? Ujú. La altura de la columna por la longitud del galpón, ese le da un área. El otro área es lo que choca en el techo, ¿cierto? Ya. La superficie proyectada, que es la altura del techo, Ya. ¿no es cierto? La Ah, altura del ya. techo, por la largura del techo. La largura del techo tiene 2 metros más de largo que el galpón, ¿no es cierto? Por los aleros. Ajá. Sí, sí. La altura de esa es por esa longitud, considerando Ah, los 2 ya. metros más. Esas dos áreas, el área que se toma en cuenta para el Ay, cálculo de donde choca el viento. ya. Ya, ingeniero. Esa era mi duda. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver recipientes a presión si no hay más preguntas. Recipientes a presión. Entonces, esto ya no entra en el examen, entra hasta tanque de almacenamiento. Recipientes a presión no entra, ¿ya? Esto entra para el segundo examen. ¿Qué se considera como recipiente a presión? Un recipiente a presión es cualquier vasija cerrada que sea capaz de almacenar un fluido a una presión manométrica, ya sea presión interna o presión de vacío, ¿no es cierto? Independiente de su forma y dimensiones, los recipientes cilíndricos a que nos referimos son calculados como cilindros de pared delgada. Normalmente los recipientes a presión no son cuadrados, no son de sección cuadrada, son de sección circular, o sea, son cilíndricos. O sea, no hay ningún recipiente a presión que sea de sección cuadrada, no se utiliza. Entonces, ya partimos de un principio de que es de sección circular o son cilíndricos. Y entonces hay que tener en cuenta para los recipientes a presión la presión de operaciones, que es la presión de trabajo, que también se llama, es identificada como la presión de trabajo y es la presión manométrica a la cual estará sometido un equipo en condiciones de operación normal. La presión manométrica, ustedes saben que se da en libras por pulgada cuadrada o en bares. Y en bares es kilogramos por centímetro cuadrado. Un bar equivale a 1 kilogramo por centímetro cuadrado.
Entonces, la presión de diseño es la presión que se debe utilizarse en la ecuación para el cálculo de las partes constitutivas del recipiente sometidos a presión. Dicho valor será el siguiente. Si la presión de operación o la presión de trabajo es mayor a las 300 libras por pulgada cuadrada, la presión de diseño va a ser igual a 1.1 la presión de trabajo. Si la presión de trabajo es menor a 300 libras por pulgada cuadrada, la presión de diseño va a ser igual a la presión de trabajo más 30 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Si esto lo llevamos a bares o a kilogramos por centímetro cuadrado, si la presión de trabajo es mayor a 21 bar o 21 kilogramos por centímetro cuadrado, la presión de diseño va a ser igual a 1.1 por la presión de trabajo. Si la presión de trabajo es menor o igual a 21 bares o 21 kilos sobre centímetro cuadrado, la presión de diseño va a ser igual a la presión de trabajo más 2.1 bares o 2.1 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Anótenlo eso porque eso no está aquí. ¿Lo podría repetir, ingeniero, por favor? Porfa, porfa. Es que no está. Bueno, eso lo vamos a repetir 500.000 veces. Ya. Donde P es la presión de diseño y P es la presión de trabajo. Es que 300 libras es equivalente a 21 bares para trabajar en 2 unidades. Esta es en el sistema inglés y el otro es en el sistema universal de medida, ¿no es cierto? Que es kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando hablamos de kilogramos, no es kilogramos masa, sino es kilogramos fuerza, ¿no? Y los bares son kilogramos fuerza, que es diferente al kilogramo masa. ¿Sí? Los mitos son física. Bueno, 300 libras es más o menos 21 bares. Entonces, si es menor a 21 bares, se aplica esta fórmula. Si es mayor a 21 bares, se aplica esta fórmula. Si es menor a 21 bares, se aplica esta otra fórmula. Pero en vez de que sea 30 libras, es 2,1 bar. O 2,1 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Al determinar la presión de diseño, debe tomarse en consideración la presión hidrostática debido a la columna de fluido que estemos manejando. Si este es líquido, sobre todo, muy bien. La presión hidrostática normalmente no se toma en cuenta cuando se hace estos cálculos. ¿Por qué? Porque los tanques sometidos a presión, normalmente no son grandes. No son de grandes volúmenes. Son de volúmenes pequeños, sobre todo. Entonces, solamente cuando los tanques son altos y de alto volumen, es que se toma en cuenta la presión hidrostática. ¿No es cierto? La presión hidrostática es debido a la columna de fluido que estemos manejando, ¿cierto? Sobre el recipiente cilíndrico. Sobre todo si los recipientes son verticales. Pero normalmente no se toma en cuenta porque los
recipientes a presión no son muy grandes. La presión de prueba se entenderá por presión hidrostática de prueba y se cuantificará por medio de la siguiente ecuación. La presión de prueba va a ser igual a la presión de diseño por 1,5 por la relación del esfuerzo a la tensión del material a temperatura ambiente y el esfuerzo de tensión del material a la temperatura de diseño. Esa relación. Esto se hace cuando los tanques están sometidos a temperaturas diferentes, ¿no es cierto? Que son raros. Puede haber, ¿no es cierto?, que haya una diferencia de temperatura durante el día y durante la noche, los tanques que están a la intemperie. Pero normalmente no he visto yo. Pero si se hubiera que dar, ¿no es cierto?, se hace este cálculo para la presión de prueba. Estas son para las presiones de prueba. Normalmente la presión de prueba, cuando se hace un tanque, se la hace con esta fórmula. Es la presión de diseño por 1,5. Es decir, si la presión de trabajo es de 30, de 30 bares, que son más de 300 libras, ¿cierto? Más de 21 libras, se aplica la presión de diseño, va a ser igual a 1,1 por 30, ¿no es cierto? Y entonces a esa por 30, no sé cuánto da, si ustedes lo calculan, 33, ¿no es cierto? 1,1 por 30 da 33. 33 bares. Entonces, la presión de prueba para el tanque tiene que ser sometido a 33 por 1,5, que va a dar más o menos 45 o 48 bares. Entonces, la presión de prueba a la que tiene que someterse el tanque cuando se lo construye, tiene que hacerse a 48 bares, ¿cierto? ¿Está bien así? Si fuera de 30 bares. ¿Está bien? ¿Tienen calculadora? ¿Están presentes? Parece que están durmiendo. Jóvenes. Ingeniero. ¿Has hecho el cálculo? Hagan pues el cálculo. 30 por 1,1 da 33. Y eso por 1,5 da 49. 49,5. La presión de prueba de un tanque que trabaja a 30 bares, se lo tiene que hacer a 49,5 bares. 49,5 bares. ¿Sí? Si está la intemperie, si hay diferencia de temperatura, entonces se tiene que hacer el esfuerzo de tensión del material a la temperatura ambiente sobre el esfuerzo del material a la temperatura de diseño. Si hay que trabajar a temperatura. Muy bien. Esfuerzo de diseño a la tensión es el valor máximo al que podemos someter un material que forma parte de un recipiente a la presión. En condiciones normales de operación, su valor es aproximadamente el 25% del esfuerzo último de tensión del material en cuestión. Normalmente, siempre se trabaja al 50% del esfuerzo de fluencia. ¿Se acuerdan en resistencia? ¿Han hecho resistencia ustedes? No han hecho conmigo, ¿no? Bueno, en resistencia hay un esfuerzo de fluencia y hay un esfuerzo de corte. No sé si se acuerdan.
el diagrama de esfuerzo con resistencia. Era una curva así, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo de influencia era en este punto donde empieza a curvearse la curva. Entonces, hasta ese punto es el esfuerzo de influencia. Y normalmente todo el mundo trabaja el esfuerzo de trabajo está al 50% del esfuerzo de influencia. Pero aquí dice que la tensión de trabajo, el esfuerzo de diseño, puede estar al 25% del esfuerzo último de tensión del material. Eso es como un índice. Eficiencia de la soldadura. Se puede definir la eficiencia de la soldadura como el grado de confiabilidad que se puede tener de ella. Su valor está dado en la figura siguiente, en la cual se muestran los tipos de uniones más comunes usados en la fabricación de recipientes a presión. Entonces, en la fórmula de los recipientes a presión hay un valor E que se llama eficiencia de la soldadura. Cuando la soldadura es de este tipo, ¿cierto? A tope, ¿cierto? Pincelada, y se sueldan de esta manera. Esta es la soldadura. Esta es una chapa y esta es otra chapa. Pero es a tope, ¿cierto? Y entonces aquí se rellena todo esto con soldadura. A esto de aquí, la soldadura a tope unida con soldadura por ambos lados, o bien por otro método con lo cual se tenga la misma calidad del metal de aporte de ambos lados de la superficie soldada. Si se usa la solera de respaldo, deberá quitarse después de aplicar la soldadura y antes de radiografiar. Entonces, al 100% es 1, ¿cierto? Eficiencia de la unión de la soldadura. Entonces, este tipo de soldadura está entre 1, 0,85 o 0,70. Si se radiografía, 1. 0,85 cuando la junta está radiografiada, o 0,75 por punto, si se hace por punto. Si se hace el 100% de los puntos, 1. Si se hace por unos cuantos puntos, a 0,85. Y sin radiografía es 0,70. ¿Cierto? Estos índices se llaman, estos son los valores de soldadura simple a tope con solera de respaldo, lo cual permanecerá en el interior del recipiente. Sí, esta es la chapa y esta es la otra chapa que viene así, pero esta parte de aquí es interna del recipiente. Entonces se suelda por un solo lado. Aquí en vez de ser 1, es 0,90 al 100% radiografiada, por punto de 0,80 y sin radiografía 0,65. Cuando es así, unión traslapada, solamente soldada a un solo lado, aquí, no, acá, esta, ¿no? Cuando es soldada aquí, unión traslapada con filete, soldada aquí, y un tapón acá, solamente es sin radiografía, esto no se puede radiografiar, es 0,50. Cuando es solapada y soldada a un solo lado, 0,45. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en todas las fórmulas que vamos a ver de aquí en adelante, hay una fórmula para calcular el espesor de la chapa de las tapas, fondo y cuerpo. Que eso lo vamos a ver más adelante. Está en la eficiencia de la soldadura. ¿Cuáles son los tipos de recipientes? Los recipientes a presión se pueden diferenciar por su uso y por su forma. Por su uso son de almacenamiento y de proceso, ¿cierto? Estos son bastante utilizados en la industria, los de proceso y también los de almacenamiento.
Y por su forma, pueden ser cilíndricos o esféricos. Y los cilíndricos pueden ser horizontales o verticales, ¿cierto? Hay muchos cilíndricos horizontales que conocemos nosotros y hay cilíndricos verticales también. Los cilíndricos horizontales son, por ejemplo, los que se utilizan en el gas para los vehículos, el gas vehicular, ¿no es cierto? Son horizontales. Y los verticales son los recipientes, los más comunes son los de las garrafas, ¿no es cierto? Las garrafas de gas. Pero hay muchos recipientes a presión que se utilizan de proceso. Por ejemplo, en la industria lechera se utilizan mucho los recipientes a presión para el procesamiento de la leche, para hacer yogur, para hacer para hacer concentrado de la leche evaporada, pues se hacen recipientes a presión. En la industria de la cerveza hay muchos recipientes a presión, los cocedores, en la parte de cocimiento, en la parte de fermentación, son tanques de almacenamiento, son tanques de proceso verticales. Hay verticales y hay horizontales también, ¿cierto? En la industria petrolera, en la industria de hidrocarburos, van a ver ustedes, pueden ver ustedes, si se dan una vuelta por la refinería de Palmasola, Guillermo Helder, van a ver ahí que hay unos recipientes como una esfera, como unas pelotas, bastante grandes. Esos son para almacenar gas. Normalmente los gases se almacenan en recipientes que son esferas o en recipientes cilíndricos de diámetro chico, que parecen unos cigarros, ¿cierto? Son grandes, pero la relación entre la longitud, entre su longitud y el diámetro es bastante grande, ¿cierto? Los diámetros son chicos referentes a la longitud. Entonces, esos se utilizan también para el transporte, los camiones que son cilíndricos, ¿no es cierto? Transportan gas y son largos, pero de diámetro relativamente chico con respecto a la longitud. Muy bien. Entonces, un tanque está compuesto, a ver si les puedo mostrar un tanque. Está compuesto por la tapa o las tapas, tapa superior, tapa inferior, o tapa y fondo, ¿no es cierto? Y el cuerpo. A ver, creo que tengo un tanque aquí para que pueda mostrar. Aquí. Este es un tanque que está echado, ¿sí? Oh, se me pasó. Si se dan cuenta, todo es dibujo, ¿cierto? Ahí está. Este es el cuerpo, ¿cierto? Esta es la tapa, esta es una tapa cónica y este es un fondo cónico también. Normalmente las tapas o son cónicas, también pueden ser semiesférica, semielíptica, toriférica, que vamos a ver
hay varios tipos de tapas. Y el fondo también puede ser, estos son cónicos, pero también puede ser semielíptica, semiesférica, según el tipo. Por ejemplo, este tanque es un tanque de proceso de la pil, que es para hacer yogur, si no me equivoco. Tanque SIP de 500. Este es un tanque para limpieza. SIP significa limpieza, entonces es sin aislamiento, ¿verdad? Pero es un tanque que normalmente si es para hacer limpieza, aquí tienen que tener agua o fría o agua caliente. Normalmente la limpieza la hacen con agua caliente, entonces por tener agua caliente ya está sometido a presión. ¿Sí? Temperatura de almacenaje 25 grados, entre 25 y 80 grados centígrados. Presión de almacenaje atmosférica. La capacidad es de 5.000 litros. También tiene escalera. Esta es la escalera marinera que está, y estos son la protección que tiene la escalera. Esta es la vista de arriba. Vista de arriba del tanque, ¿cierto? Esta es una entrada de inspección, de entrada de hombre. Esta es la entrada del producto y la salida del producto. Normalmente son de 3 o 4 patas. Este tiene 4 patas. Y son este es un soporte. Aquí esto es para el izar, o sea, para levantarlo y colocarlo en el lugar que corresponde con una grúa, ¿no? Aquí le ponen las eslingas que necesitan para levantarlo y colocarlo en el lugar que corresponde. Este es un tanque, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces esas tapas o el fondo, tapas planas se utilizan para cerrar recipientes sujetos a presión atmosférica. Generalmente, aunque en algunos casos se usan también en recipientes sujetos a presión, su costo entre las tapas es más bajo. Se utiliza también como fondo de tanques de almacenamiento de grandes dimensiones. Entonces, la tapa plana normalmente para tanques de presión no se utiliza porque no tienen mucha resistencia. Las tapas planas con cejas tampoco. Al igual que las anteriores, se utilizan generalmente para presiones atmosféricas. Su costo también es relativamente bajo, tiene un límite de dimensiones de 6 metros de diámetro como máximo. Tapas únicamente bombadas se emplean en recipientes a presión manométrica relativamente baja. Su costo puede considerarse bajo, sin embargo, si se usan para soportar presiones relativamente altas, será necesario realizar la concentración de esfuerzo generada al efectuar un cambio brusco de dirección. No se usan tampoco las tapas bombadas. Tapas bombadas con cejas invertidas tampoco se utilizan. Esta es la más usada, tapa toriférica. Son las que mayor aceptación tienen en la industria debido a su bajo costo, ya que soportan altas presiones manométricas.
Su característica principal es que el radio del abombado es aproximadamente igual al diámetro. Se puede fabricar en diámetro de 0,3 a 0,6 metros. De 0,3 a 6 metros. O sea, de 30 centímetros hasta 6 metros. Entonces, esta toriférica, el radio de abombamiento, vamos a ver aquí. Estas son únicamente abombadas. Estas son abombadas con ceja. ¿Dónde está la otra? La plana con ceja, ¿cierto? Esta es la toriférica. Esta es la 80-10, esta es la semiférica, esta es la toriférica. Este radio de abombamiento, ¿cierto? Es aproximadamente igual al diámetro. O sea, si este es el D, este R va a ser igual a D, aproximadamente igual a D. Este radio de abombamiento. ¿Sí? Y este radio de aquí es aproximadamente 1/8 del radio o 1/16 del diámetro. Este R de aquí. El R de esta parte de aquí. Muy bien, esa es la toriférica. Y los diámetros están de 0,3 metros a 6 metros. ¿Cierto? Las tapas semielípticas son empleadas cuando el espesor calculado de una tapa toriférica es relativamente alto, ya que las tapas semielípticas soportan mayores presiones que las periféricas. El proceso de fabricación de esta tapa es el troquelado. Su silueta describe una elipse de relación de 2:1. Su costo es alto y se fabrica hasta diámetro máximo de 3 metros. El costo de fabricación es alto porque esto se tiene que hacer en una prensa especial, ¿no es cierto? Que hace como una especie de troquelado, pero no rompe, ¿no es cierto? No quebra, sino la empuja como empujado. Así. Son este tipo de semi-elíptica, esta aquí. Entonces aquí tiene que venir una prensa que empuja esto. Y este R es también, este R de abombamiento es también igual al diámetro. ¿Ves? Entonces es muy parecida a la toriférica, pero con un abombamiento mayor, con mayor abombamiento. Son empleadas cuando el espesor es calculado en una tapa toriférica. La relación, su silueta describe una elipse de relación de 2:1. ¿Qué quiere decir de 2:1? Que este radio es este radio es 2 veces mayor que el diámetro. Esto quiere decir. Este radio de abombamiento es 2:1 con respecto al diámetro. O lo que es lo mismo, este radio de aquí con respecto a este de aquí, a este elipse, está en una relación de 2:1.
O sea, si esta es 2, esta es 1. Que es diferente al diámetro. Esto de aquí es un poquito menor al diámetro. Bueno, esos son detalles constructivos. La serie esférica utiliza exclusivamente para soportar presiones críticas. Su nombre lo indica, su silueta describe una media circunferencia perfecta. Su costo es alto y no hay límite dimensional para su fabricación. Entonces, estas son las que soportan mejor la semiesférica. Fíjense que las tapas de los tanques que transportan gas de petróleo, gas natural o gas comprimido, son tapas semiesféricas. La tapa 80 es esta de aquí, ¿cierto? Tapa semiesférica. Que es el R igual a la mitad del diámetro semiesférico. La tapa 80-10, ya que se cuenta con prensa suficientemente grande para troquelar tapa semielíptica de 2:1 de dimensiones relativamente grandes, hemos optado por fabricar este tipo de tapas cuyas características principales son el radio de abombado es 80% del diámetro. En 10 minutos se va a cortar, se vuelve a enganchar. El radio de abombado es el 80% del diámetro y el radio de la esquina o radio del nudillo es igual al 10% del diámetro. Esta tapa la usamos como equivalente a la semielíptica en relación 2:1. ¿Perdón? Entonces, esta de aquí. El radio de abombado es 80% del diámetro. Y este radio de aquí, de este pedacito, es el 10% del diámetro. ¿Sí? Capas cónicas. Se utilizan generalmente en fondo. Capas cónicas se utilizan generalmente en fondos donde pudiesen haber acumulación de sólidos y como transición en cambio de diámetro del recipiente cilíndrico. Su uso es muy común en torres de fraccionamiento o de destilación. No hay límite en cuanto a sus dimensiones por su fabricación y su única limitación consiste en que el ángulo del vértice no debe ser mayor a 60 grados. Las tapas cónicas con ángulos mayores a 60 grados del vértice deben ser calculadas como tapas planas. Deberá tenerse la precaución de reforzar las uniones conocilíndricos de acuerdo al procedimiento. Que son estas, las tapas cónicas, ¿cierto? Este ángulo no debe ser mayor a 60 grados. Y esta es la toricónica. ¿Por qué toricónica? Porque tiene aquí un ángulo, ¿cierto? Que es la parte donde se va a unir con el cilindro del tanque, ¿cierto? Esto puede ser, normalmente esto se utiliza como fondo, es al revés, ¿cierto? Como fondo. Si este es el tanque, ¿cierto? Esto viene al revés, el ángulo viene a este lado acá.
abajo. Como tapa normalmente no se utiliza así, sino como se utiliza como fondo. La tapa coricónica, a diferencia de las tapas cónicas, este tipo de tapa tiene un diámetro mayor. Tiene su diámetro mayor, un radio de transición que no deberá ser menor al 6% del diámetro mayor o 3 veces el espesor. Tiene las mismas restricciones que la tapa cónica, a excepción de que en México no se puede fabricar un diámetro mayor a 6 metros. Muy bien, esas son las tapas. Esas son las fórmulas para calcular los espesores de las tapas. Esta fórmula es para calcular el espesor de la tapa toriférica, donde P es la presión de diseño, en libras sobre pulgada cuadrada, o kilopascales también, que un pascal es igual a un kilogramo sobre el centímetro cuadrado, y kilopascales serían 1000 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. L es el radio de abombado en pulgadas por milímetro, en pulgadas o en milímetros. L. M es el factor adimensional. Aquí, para la aplicación de la fórmula, no se pone en milímetros, se pone en centímetros. L. En pulgadas o en centímetros. Si lo ponemos en milímetros, la P esta y esta P tiene que estar dada también en kilogramos sobre el milímetro cuadrado. Si lo calculamos en pulgadas, la P tiene que estar en libras sobre pulgada cuadrada. Libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Entonces, para aplicar la fórmula esta, L tiene que estar en centímetros y T nos va a dar en centímetros. Entonces, la P va a estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. El factor M es adimensional y está dado por la relación de L sobre R. L es el radio de abombado en pulgadas y R es el radio de esquina o radio del nudillo. ¿Cierto? Si esta es la tapa toriférica, ¿dónde está? Esta. R es la mitad del diámetro y esta R de aquí, mejor dicho, L es la mitad del diámetro del radio. L es el radio de abombado en pulgadas, que sería el diámetro, ¿no? Porque L en la toricónica, mejor dicho, en la toriférica, esta R de aquí de abombado del día es aproximadamente igual al diámetro. Entonces, L va a ser el diámetro, ¿cierto? O el radio de abombado del radio de abombado, o L igual al diámetro, ¿no? R es el radio del nudillo, que es aproximadamente un 16avo del diámetro, o un octavo del radio. ¿Sí? Y ese es el esfuerzo máximo permisible del material de la tapa de tensión y a la temperatura de diseño. Darse en libras por pulgada cuadrado o en kilopascales o en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es importante trabajar con una unidad porque y que todo da en la misma unidad, ¿no? Entonces T va a ser el espesor mínimo requerido en la tapa sin corrosión en pulgada. Y es la eficiencia de la soldadura. La eficiencia de la soldadura también es un dato. Si es soldadura a tope, soldado a ambos lados,
Entonces, esta E va a variar entre 1, si es radiografía completa, 0,85 si es radiografía por punto, y sin radiografía 0,70, ¿cierto? Entonces, esto también es dato. Ese también es dato, ¿cierto? Todo aquí es dato. Solo hay que aplicar la fórmula directamente. ¿Sí? Muy bien. Con esa L sobre R, ¿cierto? Calculamos M con esta tabla. La relación de L sobre R, nos vamos a esta tabla. Si L sobre R me da 1,75, M va a ser 1,08. Si L sobre R me da 2, M va a ser 1,10 y así. Va a depender de la relación que se tenga entre L sobre R para poner el valor M, este valor M de aquí. Y aplicando esta fórmula calculamos el espesor de la tapa toriférica. ¿Sí? Muy bien. Creo que ya ahora, ¿no? ¿Hasta qué hora es la clase? 12:15, ingeniero. Creo que ya nos pasamos, a ver. Y ya nos pasamos. Y 200. Hasta las 2:15. Bueno, Sí, hasta las entonces 2:15. vamos a continuar mañana a las 6:15 empezamos. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Esto de las tapas ya no entra en el examen, ingeniero. No, no entro. ¿Qué va a hacer mañana? Muy bien, si tienen alguna pregunta. Ingeniero, le quería hacer una pregunta. Si es que no pudiéramos mover la fecha del examen para el miércoles y mañana continuar con la clase. No, mañana el examen. Sí, Sí. No, mañana no va el examen. por favor, ingeniero. No, no se puede mover ya la fecha. Mañana el examen y el examen. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Estoy bien. Hasta luego. Estoy bien.